completita. Sí. Bienvenidos, hermanos, a este su programa, al encuentro de Jesús, Eucaristía. Contenta, gozosa de este tiempo tan maravilloso que el Señor nos regala. Estamos en esta segunda semana del tiempo de Adviento, ese tiempo de preparación, ese tiempo de reconocer en todas aquellas cosas que nos hemos distraído y hemos dejado pasar al Señor. Este es el tiempo de detenernos y de saber a quién esperamos. Esperamos al Señor Jesús, aquel que lo ha dado todo por cada uno de nosotros. Y este tiempo de espera y la esperanza identifican esa sed de todos los hombres y las mujeres a lo largo del tiempo. El hombre siempre anda buscando por ahí, el alma anda inquieta, como decía San Agustín, pero no será hasta tanto no se encuentre con el Señor. Así que en el fondo el Adviento es una invitación a que miremos de otra manera la realidad presente y que tú y yo podamos reconocer en ella las promesas de Dios que siguen vigentes, porque el Señor no se ha olvidado de nosotros, y también acogiendo los anhelos más profundos del corazón humano. Así que vamos a estar compartiendo este evangelio de esta segunda semana del tiempo de Adviento, pero también usted tiene que estar, y yo también, atento a lo que ocurre en la iglesia. Pues yo me imagino que usted ha estado mirando el canal 13 y sabe que ayer o antier nos dieron un pequeño resumen de esa visita que ha hecho el Papa León XIV al Líbano, a Turquía, a Beirut. Pues hoy vamos a hablar un poquito sobre la visita con relación a la celebración de los 1700 años del Concilio de Nicea. Vamos a hablar un poquito sobre una noticia que encontramos en el mismo Vatican.va para que podamos compartir ese mensaje del Papa León. Y mientras estamos preparándonos para todo esto, escuchar la palabra, abrir nuestro corazón a lo que Jesús quiere decirnos hoy, entonces vamos a invitarte a que juntos hagamos la invocación al Espíritu Santo. Esa invocación donde tú la conoces también, pero donde reconocemos que somos de Él y que todo lo que vaya a salir de nuestra boca sean las palabras que el mismo Señor, a través del Espíritu Santo, pone en nuestros corazones. Y ahí donde te encuentras, en tu hogar, en tu cocinita, allí en el carro, en el espacio donde estés, invoquemos al Espíritu Santo. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles, enciende en ellos el fuego de tu amor, envía tu Espíritu y todo será creado y renovará la faz de la tierra. Oh Dios, que has iluminado los corazones de tus hijos con la luz del Espíritu Santo, haz que seamos dóciles a tu Espíritu para gustar siempre el bien y gozar de sus divinos consuelos. Por Cristo nuestro Señor. Amén y amén. Ahora les invito a que nos vayamos a un corte musical. Regresamos a tu programa de encuentro de Jesús, Eucaristía, con mucha alegría y gozo. Te invitamos a que nos sintonices a través de Radio Paz 810 AM, de YouTube, Aviva PR, RCC, SJ y por Facebook Live a través de las redes sociales. La palabra que nos acompañará es tomada del Evangelio según San Mateo, capítulo 3, versículos del 1 al 12, y proclamamos la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Por aquel tiempo se presentó Juan el Bautista y empezó a predicar en el desierto de Judea. Este era su mensaje: renuncien a su mal camino, porque el reino de los cielos está cerca. Esta Juan a quien se le refería el profeta Isaías cuando decía: una voz grita en el desierto, preparen un camino al Señor, hagan sus senderos rectos. Además de la piel que le ceñía la cintura, Juan no tenía más que un manto hecho de pelo de camello. Su comida era langosta y miel silvestre. Venían a verlo de Jerusalén, de toda la Judea y de la región de Jordán.
y además de confesar sus pecados, se hacían bautizar por Juan en el río del Jordán. Juan vio que un grupo de fariseos y de saduceos habían venido donde él bautizaba y les dijo: raza de víboras, ¿cómo van a pensar que escaparán del castigo que se les viene encima? Muestren los frutos de una sincera conversión, pues de nada les sirve decir: Abraham es nuestro padre. Yo les aseguro que Dios es capaz de sacar hijos de Abraham aún de estas piedras. El hacha ya está puesta a la raíz de los árboles, y todo árbol que no da buen fruto será cortado y arrojado al fuego. Yo los bautizo en el agua, y es el camino de la conversión. Pero después de mí viene uno con mucho más poder que yo. Yo ni siquiera merezco llevarle las sandalias. Él bautizará en Espíritu Santo y el fuego. Ya tienen la pala en sus manos para separar el trigo de la paja. Guardará el trigo en sus bodegas, mientras que la paja la quemará en fuego que no se apaga. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Recordemos que en este nuevo año, este ciclo litúrgico, nos está acompañando Mateo. Por eso hemos leído el pasaje del evangelista Mateo. Mateo va a estar durante todo este año a través de los discursos, porque todo su evangelio va a ir a través de distintos discursos, y a través de ello nos vamos a ir adentrando en quién es Jesús. Y también habíamos comentado anteriormente que durante las primeras 2 semanas del tiempo de Adviento, las lecturas van a ser un poco más escatológicas, van a ir llevándonos más bien no al nacimiento de Jesús, sino a esa venida inminente del Señor, a esa parucía, a ese que ya proclamamos hace 2 domingos atrás como Cristo Rey del universo, que ya ahora en estos tiempos, estas últimas 2 semanas, hemos estado hablando del fin de los tiempos, de esa preparación en el fin de los tiempos. Esa es la tonalidad que tienen estas primeras 2 semanas del tiempo de Adviento, y ya las próximas 2 entonces van a ir más dirigida a lo que es el nacimiento del Señor. Recordemos que tú y yo tenemos que vivir todos los días como si hoy fuera nuestro último día, porque tú y yo estamos esperando ese momento. Tú y yo no estamos corriendo con el miedo, sino todo lo contrario, esperando por ese gran momento, que es el momento en que nos encontraremos con el Señor. Por eso está cerca el reino de los cielos, ese que Cristo proclamó constantemente, porque Él mismo es el reino de los cielos. Así que la palabra nos va a ir dirigiendo y ayudándonos. Habíamos hablado también la semana pasada que era interesante que si cada uno pudiera tener un personaje cada semana, y durante toda esa semana caminar con ese personaje. ¿Para qué? Para ir viviendo una semana diferente. A la semana anterior estábamos hablando del vigilar y hablábamos del profeta Isaías. Pues entonces, toda esa semana debimos como que estar meditando a través del mismo profeta Isaías. Eso es una manera de hacerlo. Usted no lo tiene que hacer así, pero es una manera que nos ayuda a acercarnos cada día más al misterio que vamos a celebrar, ese misterio del nacimiento del Señor. Hoy nos está hablando Juan el Bautista. Así que la voz que clama en el desierto y dice: arrepiéntanse. Así que vamos a caminar esta semanita completa con Juan ahí en nuestra casita. ¿Ya te hiciste tu corona de Adviento, Anita? No. Ay, Anita, estás atrasada. Ya estamos en la segunda semana. Pues yo tengo mi coronita allí. Hoy sin falta, ponla sin falta. Y pues ya yo puse mi coronita, y en esa coronita hoy, o sea, mañana, o si usted celebra por la noche, pues hoy, pues entonces prende su segunda vela allí en su casita, pero no se olvide, no la deje prendida. Vaya a esa segunda velita, la lila.
Sí, sí, exacto, porque la tercera es la rosa. Exacto. La segunda vela usted la va a prender hoy y entonces yo les recomiendo, usted puede coger esta misma palabra y cuando la va a encender, lea y medite este evangelio. Si no lo tiene o no se recordó, pues venden unos libritos muy interesantes que van cada semana con un pensamiento y tú puedes orar a través de ese pensamiento cuando enciendes esa llama, pero toda la semanita. Así que vas a ir que preparando. El propósito de todo esto no es que se vea bonito, es que tú y yo vayamos limpiando nuestro corazón para cuando llegue el momento de celebrar ese misterio de amor, esa encarnación del Hijo de Dios, el nacimiento del Señor. Cuando llegue allí, que ya nuestro corazón esté, mira, limpio y preparado para que Él sea el dueño y Señor de nuestro corazón. Así que Juan, sabemos y reconocemos que era el precursor, el que iba a preparar el camino. Así que esa era la función. O sea, Juan vino con ese propósito al mundo, preparar ese camino. Y podríamos decir que en Juan terminaría ese Antiguo Testamento y comenzaría el Nuevo Testamento, porque él que va a ir preparando, entonces el Nuevo Testamento viene con Jesucristo que viene aquí en la tierra. Así que miremoslo desde ese punto también, donde Él está finalizando toda esta historia desde el Antiguo Testamento para la nueva, preparando para la nueva historia de salvación o la nueva historia del Mesías, vamos a llamarle de el acontecimiento, porque cuando uno usa la palabra historia, pues muchos podrían decirme, Madeline, pues se quedó en el pasado. No, no se quedó en el pasado, por eso es un acontecimiento que se vive todos los días, como si fuera hoy el primer día. Así que Juan salió a predicar, a preparar. Pero es interesante porque él viene y dice, por aquellos días se presentaba Juan proclamando en el desierto de Judea, conviértanse porque ha llegado el reino de los cielos. Y yo me hacía la pregunta, pero él está en el desierto. ¿Quién está en el desierto? Se supone que el desierto no hay nadie, que es árido, está seco. Sin embargo, donde él salió fue en el desierto a predicar. Arrepiéntanse, y uno diría, pero ¿y quién lo va a escuchar allí en ese desierto? Ahora, como tengo un poquititín nada más de imagen cuando fui a Jerusalén, porque nos llevaron al desierto a caminar. Ese padrecito con el que hicimos la ruta nos dijo, vamos ahora, nos paró en un momento dado, paró en la carretera y dije, este es el desierto, ahora ustedes caminen por ahí. O sea, nos dio un tiempo, obviamente, y tú caminabas y eso era como sin fin. Entonces no tenías nada al lado, todo era arena, tú no veías nada verde, que si te perdías, olvídate, ¿quién te va a encontrar? No sé, porque así me sentía yo. Yo dije, yo me pierdo por aquí. Pero te da una visión de poder entender cuando ves aquí que dice, él salió a predicar en el desierto. Pues mira, pero esa palabra que él fue a predicar en el desierto de arrepiéntete, lo oyeron unos. Porque si tú vas mirando, vino gente, te dice la palabra, que vinieron de Judea, de Jerusalén, a conocer quién es este que está proclamando en el desierto, que era Juan. Pero Juan vino con una voz contundente, conviértanse porque ha llegado el reino de los cielos. Por eso a veces creemos que este tiempo de Adviento es solo el tiempo del gozo y la alegría, que sí, yo sé que viene, pero es un tiempo de conversión. Conviértanse, porque ha llegado el reino de los cielos. Y ese convertirse no es cambiarme de ropa, no es ir allí, me cambio, me pongo linda y voy para aquí, voy para allá, sino es una conversión desde el corazón lo que pide él, para que entonces el corazón esté dispuesto, limpio, preparado para poder recibir al Señor. Y si está limpio, preparado, porque me he arrepentido, me he convertido, entonces yo puedo identificar ese hombre que está caminando como el Mesías, porque como él lo que viene es a preparar el camino, pues entonces yo tengo que preparar mi corazón para identificar y reconocer que ese que va caminando es el Mesías. Hemos encontrado al Mesías, ¿te acuerdas? Le decía Andrés a Pedro cuando lo encontró. Pues esa preparación la va haciendo aquí
Juan cuando nos dice conviértanse porque ha llegado el reino de los cielos. Y la palabra para Mateo, recordemos que Mateo es de los que más utiliza palabras o frases o lecturas del Antiguo Testamento. ¿Por qué? Porque Mateo se dirige a una comunidad judía cristiana. Era judía y se convierten al cristianismo y vienen con todo lo de al Antiguo Testamento, que lo conocen muy bien, de la Torá, de quién era Yahvé, de lo que pasaba. Entonces, ¿qué pasa? Mateo no está presentando una persona ajena. Mateo está presentando que todas esas promesas, todo lo que Yahvé fue preparando a su pueblo y contando y con los profetas, ese camino y esas promesas se han cumplido en Cristo Jesús. Pero eso tú y yo, como no somos judías ni estuvimos en aquel tiempo, pues quizás nos los tienen que trabajar de otra manera. Y este autor lo está trabajando de acuerdo al pueblo que está ahí, al que está escuchando este mensaje de amor. Así que él tiene que ir, no como el de Lucas, que Lucas iba como el Señor misericordioso, el Señor que es más humano, el que tiene mucho sentimiento, ¿por qué? Porque Lucas iba a una comunidad pagana. Así que esa comunidad pagana ni estaba pendiente de la Torá ni nada de esas cosas, pero la comunidad que está Mateo sí. Y es importante que tengamos, ¿verdad? Ese conocimiento en el inicio. Por eso traigo toda esa historia, porque miré lo que dice Pablo. Adiós, Juan. Este es de quien habló el profeta Isaías cuando dijo: voz del que clama en el desierto, preparen el camino del Señor, enderecen su senda. Mateo ha ido a Isaías y ha plasmado este pasaje en la boca aquí, para que conozcan ellos quién era Juan. Acordémonos que después estará la gente preguntando que si Juan era la reencarnación de Elías y todas esas cosas. Pues Mateo está viniendo aquí diciendo, miren, este hombre no salió de la nada. Este es el que ya le dijeron a ustedes, porque ustedes conocen la Torá y conocen el que ya le dijeron a ustedes que iba a venir, que iba a preparar el camino. Ahí por eso es que él viene y plasma este pasaje aquí donde está Juan el precursor. Así que si usted va a Isaías, lo va a ver, no crea que no, lo va a ir a Isaías y va a encontrar este pasaje. Voz del que clama en el desierto, preparen el camino del Señor, enderecen sus sendas. Y después, cómo se vivía allí, cómo se vestía Juan. Dice que estaba de vestido de hechos de pelos de camello, con un cinturón de cuero a su cintura, y su comida eran langostas y miel silvestre. Hoy, para ti y para mí, la langosta es algo fino. Vamos a comer langosta. Bueno, a mí no me gusta, pero a los que le encanta, eso cuesta carísimo, pero en aquel tiempo no. O sea, dejándonos ver la sencillez de este hombre, que venía de quién era el papá de Zacarías, y quién era Zacarías, un sacerdote del linaje, de los levitas. Ahí estaba este hombre apartado como nada, sin tenerlo nada, comiendo en oración y en ayuna lo mínimo posible. Así que eso también nos va dando un mensaje a nosotros. Nos va a ir diciendo que tenemos que ir despejándonos de todas las grandezas que tenemos, porque no, a nosotros nos fascina salir bien chévere, a comer la languista, tener este carro bien bonito, la casa bien linda, las cosas materiales, cuando él ha venido sencillo a proclamar ese evangelio, ha venido totalmente sencillo. Entonces, si nosotros nos damos cuenta, decía también que a pesar de que él estaba así, acudían entonces a él a Jerusalén, de toda Judea, de toda región del Jordán, y que eran bautizados por él. Esto es lo interesante. Eran bautizados por el Señor, por Juan. Y entonces uno se preguntaría, Dios, pero son bautizados por Juan. Ahí siempre
¿verdad? No sé si la iglesia lo hizo así, pero yo siempre me recuerdo de este bautismo de agua que se tenía cuando eran chiquitos y simplemente se bautizaban, ¿verdad? Con agua. Porque Juan deja claro este tipo de bautismo que él está haciendo es un bautismo de conversión, en donde tú vas a pedir perdón y entonces, por eso decía que era en el Jordán, porque recordemos que el Jordán también nos invita a ¿qué? A recordar que en el Jordán, a través del paso del pueblo de Jerusalén por el Jordán con Moisés para la tierra prometida. Así que en ese mismo lugar que le prometieron que pasó este pueblo para alcanzar la tierra prometida, en ese mismo lugar se están bautizando los que están ahora, pero ya no van para la tierra prometida, aquella, porque esa ya pasó, van ahora al encuentro de la tierra real, que es la de Cristo, al encuentro con el Señor, y están que preparándose en ese proceso. Por eso él iba y los bautizaba en el río Jordán, confesando sus pecados. Para aquellos que tanta cosa y siempre hablan de que no nos vamos a confesar con los hombres, y mire, aquí toda esta gente iba allí con ellos y se confesaban. Y ese era uno de los requisitos, por decirle así, para entonces recibir el bautismo. Como esto eran de grande, ellos iban y confesaban sus pecados y entonces Juan los bautizaba. Pero es interesante porque en todo este proceso también siempre se cuela el que va de la pantalla. El que va para que lo vean. Exacto. El que va para que lo vean. Pues qué chévere, mira, me vieron que estoy aquí. Y Juan, yo siempre digo que Juan era como un Pablo, no tenía pelos en la lengua, como decía, mira, esta raza de víbora, imagínate esas palabras así tan fuertes, raza de víbora. ¿Quién les ha enseñado a huir de la ira inminente? O sea, tú estás viviendo con pantallitas felices, mira, con una pantalla bien grande y ¿sabes qué? Como quiera te va a tocar. Te va a tocar la ira inminente porque no has hecho lo que tenías que hacer y tampoco estás viniendo con interés real, verdadero, de cambiar, no, de no confesar. Viene con el arrepentimiento. No viene, exacto, viene a averiguar. A ver, ya, tal vez a que me van a echar el agüita y va a ver qué pasa. Vamos a probar, exactamente, a ver si de verdad pasa algo. Que hoy en día hay mucha gente también así. Vamos a decirte por curiosidad. Exacto. Pues eso es lo que está pasando aquí. O sea, que tenemos tanto gente que verdaderamente quieren cambiar porque están oyendo esta palabra de que viene el reino de los cielos. O sea, ya saben que está por llegar. Y algo que a veces se nos olvida, no olvidemos que este pueblo sabía que venía el Mesías. Sí, no sabían cuándo, así que estaban esperándolo. Y de momento encontrarse una voz que viene a decirle que ya está aquí, que ya está cerca. Miren, va corriendo el que verdaderamente cree, ¿verdad? Porque se cuelan los que no creen también. Es como si nos dijeran hoy en día de la segunda venida de Cristo, por más que corramos los que no, me incluyo, pero no necesariamente, no estemos bien preparados, ya no. No, dice. Ya llegó. Exacto, decía la palabra y creo que la semana pasada que iban a estar dos y una se la llevaba y la otra se quedaba, así que puedes correr mucho y como quiera quedarte. Así que no es tanto correr, sino el que realmente hagamos esa conversión verdadera de nuestro corazón. Y Juan sabía que esta gente venía hipócritamente. Por eso es que le decía así. Mira, y después le decían, den frutos dignos de conversión y no crean que basta que decir en su interior tenemos al Padre por Abraham, tenemos como Padre Abraham. Y mira que yo decía, este Juan es fuertecito. Mira, no me vengan con ese cuento porque Dios es capaz de sacar de esas piedras personas también. Así que no vengan con que tú eres el hijo de Abraham y porque eres el hijo de Abraham estás pasando por aquí para que tú sabes, aquí estoy. No. A ese es lo que le pedían. ¿Y por qué le reclama así a ellos y no a los otros? Porque ellos eran los que estaban encargados de la ley, ejecutar la ley de Moisés y no estaban dando frutos. Porque se lo dice Juan aquí. Ustedes ya están porque no han dado frutos dignos de conversión.
Y si tú conoces la palabra, y si tú hoy hemos tenido experiencia en el Espíritu, entonces tenemos que preguntarnos si estamos dando fruto. Tenemos que preguntarnos si entre esos carismas, esos dones que el Señor nos ha regalado, nosotros lo estamos poniendo en función o estamos haciendo como esta raza de víboras que se han quedado con ellos para ellos y nadie los puede tener. ¿Ven? Y en esta, ¿verdad? Y en esta época, trayéndolo ahora al tiempo actual, pues diremos que somos cristianos, pero si no hacemos lo que el Señor nos envía a hacer, evangelizar al hermano que necesita ser evangelizado y que conozca a Cristo, pues podemos decir yo soy cristiano, y si viniera Juan, nos iba a decir hipócrita, mentiroso. Como lo dijo el Señor Jesús. Sean cristianos de verdad, de corazón, de arrepentimiento, de amar al Señor como se debe amar realmente. Pues eso es lo que está pidiendo. Esto es lo que está desvelándole Juan a esta gente. Han venido creyendo que ustedes son todo, pero ¿sabes qué? Vamos a quitarte el disfraz porque no has dado los frutos que deberías haber dado cuando el Señor le ha dado a ustedes en sus manos ejecutar esa ley de Moisés como tenía que hacer, no como ellos habían decidido hacerla. Y así que nosotros también ese llamado del cuidado de nosotros, de realmente poner en el servicio los dones que el Señor nos da y ponerlos en el servicio, como dice el hermano, es tener el cuidado con el hermano. O sea, también ver a un Cristo vivo en cada hermano y todo lo que el Señor nos ha dado, ponerlo a disposición del otro, porque también poniéndolo a disposición del otro, ese otro puede conocer al Señor. Y lo nuestro no es que nos queremos quedar con Él, sino que haya más almas para Cristo, para que cuando llegue esa venida sean muchos más los que puedan ser salvados por el Señor. Así que Él, a raíz de eso, le deja ver claritito lo que está pasando. Y no solamente eso, entonces ahora está el hacha, el hacha preparada, puesta en la raíz de los árboles, y todo árbol que no dé bien fruto será cortado y arrojado al fuego, Dios mío. Así que hay que tener ese cuidado. Lo que no dé buen fruto será cortado y arrojado. Y a mí a veces me preocupa mucho cuando nosotros tenemos este eslogan de que mi país es bendito, ¿verdad? Sabemos que tenemos el escudo como la isla del Cordero, pero también dejando atrás todos estos eslogans que utilizamos, tenemos que vivir como Cristo quiere que vivamos para que verdaderamente reflejemos que somos bendecidos por el Señor. Porque ahora mismo tenemos que seguir orando mucho porque las familias están siendo totalmente atacadas. Bueno, lo dijo María, que por ahí venía el problema. El enemigo ha tomado esa ventaja. Y tú y yo estamos viendo esta crisis familiar que está llevando a la muerte. Pues entonces tenemos que empezar porque la palabra te lo deja saber claro, si no da fruto será cortado. Y nosotros no queremos ser cortados, no queremos ni que nuestro país sea cortado, queremos que todo ser viviente aquí en el mundo entero, ¿verdad? Yo hablo de Puerto Rico, pero a nivel del mundo entero, que realmente podamos dar esos pasos y no ser cortados en el camino. Y la pregunta sería, ¿estoy realmente dando buenos frutos? ¿Cómo puedo yo decir que estoy dando buenos frutos? ¿Qué he hecho para dar buenos frutos? Porque si yo no me preocupo por el hermano, y en otros pasajes, ¿verdad? La palabra lo dice también, pero si uno no se preocupa por el hermano que necesita dar este paso, que necesita conocer al Señor, pues no estoy dando buenos frutos. Porque por más que yo diga que yo rezo, que yo ore, pero es que dice la misma palabra, que con uno que se convierta hay fiesta en el cielo. Pero ¿quién los va a llevar a convertirse? ¿Quién los va a llevar a los pies de Jesús si no somos nosotros? Que nos vaya a pasar entonces como a estos saduceos, que eran los que tenían en sus manos el enseñar, ¿verdad? Los mandamientos del Señor y guiar a las personas hacia ese mismo Dios. Nosotros tenemos la tarea hoy en día de llevar a los pies de Jesús al hermano que no lo conoce. Y más porque conocemos ya, no seremos expertas, pero ya conocemos y sabemos que ese es uno de los mandatos de Jesús. Ahora, ¿quién va a medir ese fruto? No somos ni tú ni yo.
O sea, ese fruto lo mide el que lo recibe. Ese fruto lo va a ver el otro. Puede ser que Dios nos dé la gracia de poder ver algunos frutos. Quizás no, pero porque no nos lo veamos, no podemos cansarnos de hacer lo que tenemos que hacer. Porque ese fruto, pues el Señor dirá cuándo florecerá, cuándo dará, pero a nosotros nos corresponde hacerlo, darlo, llevarlo, para que entonces el otro pueda conocer esa gracia maravillosa y conocer al Señor y poderlo aceptar como su Señor y Salvador. Y para que nos demos cuenta que aquí no me está hablando del nacimiento del niño, lo que hemos hablado de estas primeras 2 semanas, ya aquí nos está hablando de esa materia escatológica de lo que puede ocurrirnos cuando ya conocemos como estos fariseos y locos que estaban aquí y no hicieron nada, que no tuvieron ni que decirlo, para que nos demos cuenta cómo se da el fruto, quién reconoce el fruto. Si estos hombres hubiesen hecho lo que tenían que hacer, Juan no tenía que decirle raza de víbora, porque ya Juan hubiese podido ser testigo del fruto abundante que fueran dados, pero no fue así. Por eso es que le deja saber eso. Pues entonces a nosotros nos corresponde estar simplemente preparados para eso, poner esos frutos o esos dones a producir frutos correspondientes, viviendo siempre en la santidad, en lo que Dios así nos ha pedido. Dios no nos ha pedido ser buenos, ¿sabe? Porque todo el mundo está con el cuentito, yo soy bueno. No, el Señor nos está pidiendo algo más, ser santos. Y ser santo es mucho más allá de ser bueno, de caerle bien a Juan, a Pedro, a gratitud. No. Nosotros no vamos a caer bien a mucha gente, pero sin embargo queremos caminar en santidad, caminar como el Señor así nos los ha pedido. Y una manera de poder ir caminando es haciendo lo que el Señor nos manda hacer. Así que con los dones y carisma que habíamos recibido, ponerlos a funcionar. Que, by the way, hoy en la asamblea era el cierre de la asamblea del año de la Renovación Carismática Católica y teníamos ese bautismo en el Espíritu para que también aviven estos dones, estos carismas que el Señor nos está dando, porque todos los hemos recibido si hemos sido bautizados y más si hemos confirmado, lo tenemos, los dejamos dormir, pero ¿sabe qué? Si yo no quiero que venga el hacha y me corte porque yo no he dado fruto, pues yo tengo que pedir la gracia del Espíritu. Lánzame, Señor, dame el atrevimiento. Es que yo no sé hablar, es que yo no sé hacer tal cosa, es que yo no sé aquello. Pues pídale al Espíritu que le ayude. Y Él va a saber cuándo usted tiene que abrir la boca o cuándo tiene que pararse a limpiar o cuándo tiene que pararse a hacer tal cosa porque vio al vecino. El Espíritu Santo lo va a ir guiando, pero tiene que pedirlo porque Él está ahí. Pero si no lo pides y no le dices enséñame y no le dices guíame y en tu vida total ni tan siquiera te acuerdas de que Él existe, entonces vamos a pasar esto que está hablando de raza de víbora. Y yo no quiero ni que tú ni que yo tengamos que pasar eso, sino que hoy estamos en ese ambiente de saber que va a venir uno que nos va a bautizar en espíritu y fuego, como dice aquí, que nos va a hacer totalmente diferente y nos va a avivar en el amor, porque la clave de todo es el amor. Y ese amor lo recibimos en la fuerza del Espíritu. Cuando recibimos el Espíritu, que es la plenitud del amor, en esa comunidad que se llama Santa Trinidad, entonces somos nuevos, entonces somos diferentes. Por y eso mismo Jesús dijo, ¿verdad? Tiene que venir uno, ¿verdad? Que viene después de mí, los va a guiar, los va a enseñar, los va a consolar, y entonces no nos dejó solos. Pues entonces tenemos que acudir a quien nos puede guiar, a quien nos puede enseñar, a quien nos puede lanzar, dar esa fuerza para hacer lo que tenemos que hacer, que se llama Espíritu Santo de Dios, porque entonces sabemos que lo dejó. ¿Por qué? Porque sabía que nosotros con nuestras propias fuerzas, con nuestros propios pensamientos, no podíamos, que necesitábamos una fuerza superior para movernos a hacer lo que Él nos dejó dicho que hiciéramos. Entonces, es en este tiempo que tenemos que estar claro que nosotros ahora, aprovechar este tiempo de Adviento, vamos a ¿qué? A buscar que sea el tiempo de que fortalezcamos la esperanza, que sea el tiempo en que fortalecemos el escuchar esa palabra de Dios, escuchar los profetas, el tiempo de desear
la salvación. Nosotros tenemos que vivir deseando eso. Ay, Madeline, pero es que la salvación me la dieron desde una cruz, sí, pero Dios nos dio la libertad. Y en esa libertad tú y yo nos escocotamos, nos levantamos, nos pasan muchas cosas. Por eso diariamente, invocando al Espíritu Santo, entonces podemos alcanzar esa salvación. Así que hasta aquí este espacio que hemos compartido, ¿verdad? De la palabra del Señor. Vamos ahora a compartir la noticia de lo que ha ocurrido durante esta semana pasada, que es sobre los 1700 años del Concilio de Nicea. Antes de entrar en todo eso, vamos primero a escuchar que la hermana Anita nos va a hablar sobre la noticia, como salió en Vatican.va, que era el mensaje del Papa León en esta reunión de los 1700 años del Concilio de Nicea. Entonces, en ese Concilio de Nicea, que ya vamos a ir entrando en materia de qué es lo que quiere decir o qué es el símbolo de la fe, que a veces nosotros se nos olvida estos detallitos y es importante que nosotros lo tengamos presente, porque teniéndolo presente también entendemos nuestra fe, entendemos, yo esto lo recalco mucho porque yo tenía unas compañeras y unas amigas que se enamoraban, ¿verdad? Todos nos enamoramos, pero lo que pasa es que cuando tú te vas a enamorar y tú tienes que saber con quién te estás enamorando, porque a veces estos enamoramientos, me estoy enamorando de quién, de una persona que no es creyente, o me estoy enamorando de una persona que es creyente, pero de otra naturaleza. Y lo primero que tú y yo también debemos tener en cuenta es cuál es la fe que profesan. Porque si tú no tienes claro la fe que tú profesas, entonces tenemos que volver al principio del camino. Y eso es importante para el cristiano. Esto no se juega. Esto es materia importante. La fe, conocer mi fe. ¿Cuál es la fe que profesamos? Y para eso que está este credo. El credo va a ir a decir todo lo que tú y yo profesamos. Aquel con quien tú compartes, ¿profesa esta fe? ¿O cuál es la fe que profesa? Tienes que preocuparte porque si ahora mismo estamos diciendo que queremos alcanzar la salvación y caminar en ese camino de salvación, pues hay que conocer la fe. Así que vamos poco a poco en algunos artículos, no vamos a leer el artículo completo, pero vamos a dar ciertos detallitos de esta reunión. La conmemoración del 1700 aniversario del primer concilio ecuménico de Nicea, celebrada en la víspera de nuestro encuentro, fue un momento extraordinario de gracia. El concilio de Nicea, celebrado en el año 325 después de Cristo, fue un acontecimiento providencial de unidad. Sin embargo, el propósito de conmemorar este acontecimiento no es simplemente recordar la importancia histórica del concilio, sino impulsarnos a estar continuamente abiertos al mismo Espíritu Santo que habló a través de Nicea, mientras afrontábamos los numerosos desafíos de nuestro tiempo. Estamos profundamente agradecidos con todos los líderes y delegados de otras iglesias y comunidades eclesiales que quisieron participar en este evento, además de reconocer los obstáculos que impiden la restauración de la plena comunión entre los cristianos, obstáculos que tratamos de abordar mediante el camino del diálogo teológico. Debemos reconocer también que lo que nos une es la fe expresada en el credo de Nicea. Esta es la fe salvadora en la persona del Hijo de Dios, Dios verdadero de Dios verdadero. Onuncios del Padre que por nosotros y por nuestra salvación se encarnó y habitó en nosotros. Fue crucificado, murió y fue sepultado, resucitó al tercer día, subió a los cielos y ha de volver para juzgar a vivos y muertos. A través de la venida del Hijo de Dios, somos instruidos en el misterio del Padre y coherederos con Cristo por la gracia del Espíritu Santo, dotados
de esta confesión común, podemos afrontar nuestros desafíos compartidos al dar testimonio de la fe expresada en Nicea con respeto mutuo y trabajar juntos hacia soluciones concretas con esperanza genuina. Entonces, cuando miramos toda esta reunión que ha hecho el Papa León en esta conmemoración de los 1700 años del Concilio de Nicea, quiero compartir unos puntitos para que vayamos entendiendo qué es lo que ha estado ocurriendo. Primero, saber que todo esto comenzó el 20 de mayo del año 325, que fueron 12 años después que Constantino legalizara el cristianismo. Durante todos esos 250 años antes, profesar la fe era vida o muerte. Vamos a tener eso claritito. Hoy y tú podemos por lo menos hacer estas cosas, pero anteriormente no lo podíamos hacer. Ahora, o sea, yo digo, me incluyo como si yo hubiese vivido en aquel tiempo para ser parte de la iglesia de Cristo, así que, pero no podían, era profesar la fe, era de vida o muerte, y solo los adultos que se atrevieran lo hacían. ¿Qué pasa? Una vez que Constantino, el emperador, legalizó el cristianismo, y tengamos mucho cuidado con esto porque yo tengo clientes que me porfían que Constantino creó esta iglesia y no fue así. Téngalo usted claro que fue Jesucristo, cimentada por los apóstoles. Pero él, al convertirse, cuando entra en todo ese proceso, que es por su esposa, que es la mamá, Santa Elena era la mamá, si no me equivoco, que fue la que encontró la cruz de Cristo. Pues él entonces legaliza. Y legalizar quería decir que entonces podían dar cultos abiertos sin temor a que fueran matados, que fueran asesinados. Así que una vez legalizada, ¿qué pasa? Que entonces comienzan los conceptos teológicos en aquel tiempo que estaban ocultos, porque obviamente como no se podía hacer esto público, pues ya estaban ocultos, entonces comenzaron a agudizarse. Y de esos problemas teológicos que estaban pasando, comienza en Alejandría, en Egipto, con el sacerdote Arrio, que esa fue la herejía por la cual viene este concilio. Y este sacerdote Arrio comienza a cuestionar la naturaleza divina de Jesús, su origen y su relación con Dios Padre. Y al cuestionar eso, es un fundamento importantísimo para nuestra fe y está plasmada en ese credo que sale desde esa reunión. Ese argumento él argumentaba que Jesucristo no era realmente divino, increado, eterno y de la misma naturaleza de Dios Padre, sino que había sido creado por él por el Padre, antes del tiempo. Y lo que socavaba toda la comprensión cristiana del Hijo de Dios, sino también la Trinidad. Así que al yo decir esto, que era lo que decía Arrio, que Jesucristo no era divino, entonces no había parte de la Trinidad tampoco. Entonces esta herejía corrió pero muchos años dentro de mismos sacerdotes, obispos en aquellos tiempos, y entonces este concilio se hace para esto, para poder llevar a un consenso, por decirle. Interesante que quien lo convoca es Constantino, porque ya habían otros patriarcas, como era el patriarca Alejandro de Alejandría interno, que intentó, pero no lo logró. Así que se siguió pasando esta herejía por todas las iglesias. Así que Constantino intenta remediar esta inestabilidad política, porque quizás no entendemos que en aquellos tiempos también, pues, se sacaban los obispos políticos, había de todas las cosas que ocurrían, así que a Constantino le importa un poquito también su política, así que intenta remediar la inestabilidad política y la división derivada de la disputa, escribiendo cartas, enviando emisarios para intentar resolver esto, pero no lo logró. Siguió Arrio perseverando, o sea que iba ganando terreno con esta herejía. Entonces,
Constantino convoca este primer concilio universal y logra reunir a 318 obispos para resolver esta controversia y poder restablecer el orden. Y todos estos 318 obispos se reunieron donde hoy, en esta semanita pasada, estaba el Papa León y estaba Bartolomé allí en Turquía, en la ciudad de Iznik. Allí fue donde se dio este concilio. Y el resultado principal del concilio fue condenar las ideas que traía Arrio y la formulación del credo de Nicea. Por eso tú y yo, cuando profesamos nuestro credo, ¿verdad? Usted está consciente que cuando el padre, el sacerdote, termina su homilía, dice, vamos a confesar la fe y se dice el credo. Ese credo, con toda intención de esta reunión del concilio de ecuménico, sale entonces expresamente diciendo, creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de luz, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, como decía Arrio, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo. Esto no estaba plasmado explícitamente y esto es lo que sale de este concilio de Nicea, y este que es el símbolo de la fe tuya y mía es la que tenemos que custodiar. Es la que tú y yo custodiamos, porque no podemos estar con denominaciones o envolviéndonos con lugares que no creen en la Santísima Trinidad, que no creen en que Jesús es el Hijo de Dios. Y usted sabe que los testigos de Jehová no creen en que Jesús es el Hijo de Dios. Ellos ven a Jesús como un profeta, como un maestra, pero no como el Hijo de Dios. Así que tenemos que tener cuidado con nuestra fe. Así que en eso, este símbolo que es el credo se convirtió en la respuesta directa a las ideas de Arriano, a las ideas la herejía que estaba corriendo con Arrio. Así que también, como respuesta de todo esto, en el 381 hubo otro concilio y ahí entonces se especificó una sección sobre el Espíritu Santo que nosotros la tenemos en el credo, y la iglesia, que es una santa, católica y apostólica. Y todo esto definió en palabras lo que los testigos oculares hacían, nuestros discípulos, los apóstoles, lo que iban profesando, que no lo teníamos escrito. Volvemos a lo mismo, Jesús no dejó un código ahí escrito, mire, usted va a decir esto y esto, no, era por medio de ese espíritu de la verdad que les iba conduciendo, y ellos iban a raíz de pasar entonces entendiendo este misterio del Señor. Pues ahora se plasmó por escrito para que no vengan otros, que todavía surgieron otras, pero esta fue de las más grandes, y por eso hoy el Papa ha estado allí en esta semana celebrando este gran acontecimiento ecuménico. Eso quiere decir que estaba la Iglesia Católica y otras iglesias allí profesando esta fe. Entonces tú te vas a preguntar por qué celebramos los 1700 aniversarios del Concilio de Nicea. Y es que lo celebramos porque celebrar ese concilio es celebrar a Jesucristo, el Hijo eterno de Dios, que por obra del Espíritu Santo asumió su naturaleza humana y nació de María Virgen. Por eso tenemos que estar pendientes y tenerlo claro tú y yo. Pero eso no se queda ahí, porque el Papa también, en una reunión que tuvo antes de ir a esta reunión de los 1700, entonces usted lo puede buscar en Rome Report, le estoy dando todas las fuentes de donde sacamos la información. Dice el Papa, la respuesta nos la da por qué es tan importante que tengamos conciencia de este credo, de este símbolo. Pues dice el Papa León XIV el 28 de noviembre, nos indica, poco antes de desplazarse a Nicea, el Papa lanzó esta advertencia.
dijo que se están repitiendo las herejías que afrontó el concilio del que iba a celebrar horas después. Hoy, sin embargo, hay otro desafío que definiría como un regreso del arianismo presente en la cultura actual y a veces hasta en los mismos creyentes, cuando se ve a Jesús con admiración humana, incluso aún con un espíritu religioso, pero sin considerarlo realmente como el Dios vivo y verdadero presente entre nosotros. Esa corriente está pasando, por eso tenemos que tener mucho cuidado, que aunque amamos a nuestros hermanos y queremos que todos seamos una sola iglesia, tengamos eso claro, porque eso es lo que ha pedido el Señor Jesús, pero tenemos que saber qué es lo que estamos aceptando. ¿Qué es lo que estamos aceptando que cambia nuestra fe? Y eso no podemos permitirlo. Tenemos que permanecer fiel a la única verdad, que es Cristo Jesús. Y esa verdad la custodia esta Santa Iglesia Católica a través del magisterio de la Iglesia. Que hay metodologías y a uno le gusta cantarla, a otro le gusta bailarla, a otro le gusta así, a otro le gusta en silencio. Esos son 20 pesos que no importa cómo tú la quieras celebrar, pero lo importante es que sepa que esa es la fe de esta iglesia que tú y yo profesamos amar y querer y que estamos caminando en ella. Así que es importante que entonces tomemos conciencia, porque este mismo credo, hay cositas que no la ve usted cuando hace el credo de los apóstoles cortita, porque hay uno más cortito, pero este, que es el credo completo, al final te vas a dar cuenta todo lo que se escribió también sobre el Espíritu Santo. Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, y que con el Padre y el Hijo reciben una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Todo esto con el simple hecho que es importante, yo le digo simple, pero es bien importante que tú y yo sepamos mantenernos fiel en esta fe que profesamos, para que entonces podamos saber en el camino buscar las cosas que verdaderamente nos unen para hacer una sola iglesia, pero sin dejar el fundamento principal de la iglesia. O sea, hombres han muerto por esto, hombres han muerto por la fe en Cristo Jesús, hombres lo han dado todo para que tú y yo hoy tuviéramos una experiencia con Él y pudiéramos también ser parte de esa grey, de ese pequeño pueblo que pueda salvarse. Así que eso lo tenemos que tener conciencia, no se juega con eso. Hoy tenemos muchas generaciones muy modernas que esto no es un peso, pero para ti y para mí es un peso y no podemos flaquear, no podemos ceder por quedar bien con mi sobrino, ceder por quedar bien con mi hijo, ceder por quedar bien con mi nieto. Tengo que ser firme, porque cuando yo no soy firme, tengo el desbarajuste que tengo hoy, porque es cedido demasiado y la fe no se cede en materia de salvación, y tú y yo queremos llegar a esa vida eterna que el Señor así nos ha prometido. Así que te invito a que este fin de semana medites este credo y lo hagas en tu casa hoy por la noche antes de ir a la Santa Eucaristía, lo medites concienzudamente y desde el corazón. Y si tienes alguna duda, cuando vayas mañana a la misa, sacas un espacio con el sacerdote y le haces las preguntitas. Y ahí vas que poco a poco conociendo tu fe. Por eso, aunque traje ejemplo de enamorado, porque he tenido esa experiencia de ver en mis hermanos, hermanas, amigos, que realmente se han olvidado, entonces tenemos que vivir que demasiado dividido, porque no hemos podido encontrar la unidad. Pues entonces usted, para dar ese paso, lo primero que debe hacer es que, ahí diría yo, como siempre decía Padre Edgar, le preguntaste al Señor si esa era tu pareja, si esa era la que Él quería para ti. Porque si esa es la que Él quería para ti, entonces Él sabe que no te vas a perder en la fe, no vas a perder la salvación. Así que Él va a saber cuál es la persona que es buena para ti, para que ambos en ese matrimonio puedan ser un matrimonio santo y alcanzar la salvación y encontrarse con el Señor
en esa vida eterna que Él nos ha prometido. Así que ánimo, esta es una fe rica, hermosa, maravillosa, y cuando nos adentramos a conocer todo lo que el Espíritu ha ido haciendo para que todos podamos estar unidos en el Señor, entonces amamos más a nuestra iglesia. Pues como dice el refrán, lo que no conocemos no lo amamos, pero mientras empezamos a conocerlo, lo vamos a amar. Por eso esas frases que hoy en día estamos escuchando, yo quiero a Cristo, pero no quiero la iglesia, ya usted sabe desde hoy, desde que estamos hablando en este concilio, símbolo de la fe, pues ya usted sabe que eso no puede ser posible. Usted no puede decir, yo amo a Cristo, pero no quiero la iglesia. No, porque Cristo es la iglesia. Es el que la fundó, es la cabeza de esta iglesia. Yo puedo decir, sí, esta persona es un poquito difícil, es verdad, pero esa persona no es que sea Cristo. Entonces, porque Cristo es el santo, por eso la iglesia es santa. Entonces yo no puedo decir, me voy con Cristo, pero no me voy con la iglesia porque no me gusta el cura, no voy para allá porque no me gusta tal cosita. No. Él la instituyó. Exactamente, así que, y cimentada bajo sangre, con los mártires. Así que imagínense, así que simplemente cuando aflore en tu corazón, en el corazón de tus hermanos, de tus amigos, esa duda, aclama al Espíritu Santo. La palabra dice que el Espíritu viene a asistirnos porque no sabemos. Pues aclama al Espíritu Santo para que Él te vaya guiando y vaya disipando cualquier duda que puedas tener de esta fe que se profesa en esta iglesia de Cristo. Así que espero que hayamos aprendido un poquito más y amando más al Señor en este tiempo de Adviento. Imagínense, con todo esto que ha estado pasando la semana pasada, mire, cuando lleguemos a este nacimiento, vamos a llegar, mire, ahí gloriosos para alabarle, cantar ese gloria maravilloso, porque ha nacido el Rey de Reyes. Así que estamos preparándonos. Todavía estamos en la primera pincelada, todavía nos queda, pero en ese quedarnos vamos limpiando más nuestro corazón. Amén. Pues hermanos, hasta aquí este momento de haber compartido con ustedes. Nos vamos a encontrar la próxima semana, como todos los sábados a las 4 de la tarde, con el favor del Señor. Así que el Señor te bendiga, nuestra Santa Madre, la Virgen de la Providencia, te acompañe por siempre. Bendiciones. Amén.